porque muchas veces llegan y dicen, "Ay, yo lo quiero arquero", pero el papá mide 1,73 y la mamá mide 1,59, pues va a quedar parecido al papá, que no está mal, que yo quiero que lo crezcas, que yo quiero, pero no hay, o sea, todavía no tenemos poderes para hacerlos más altos que los papás. Hola, feliz tarde para todos. Estamos de nuevo en nuestro Fully Kid Podcast y hoy tenemos una invitada súper especial y anhelada, la doctora Verónica Abad. Ella es endocrinóloga, muy reconocida en Medellín, muy importante en muchos procesos de muchas familias, entonces queríamos tenerla aquí hoy para resolver temas y conversar cosas ricas acerca del crecimiento y desarrollo. Vero, bienvenida y cuéntanos un poquito de ti para conocerte mejor. Bueno, pues primero, mil gracias por estar aquí. Me encantan estos espacios contigo de educación, de transmitir, digamos, la normalidad del proceso de los niños. Yo soy endocrinóloga pediatra, estudié aquí en Medellín en el CES Medicina y Pediatría y después me fui para Estados Unidos a hacer el Fellow de Endocrinología Pediátrica. Allá me quedé como más del tiempo haciendo investigación. Wow. Y ya regresé y trabajé en Bogotá en la Fundación Cardioinfantil y en la Fundación Santa Fe. Y ya después ya me radiqué aquí hace 20 años en Medellín. Trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe desde eso, en mi consultorio también, y soy la directora científica de Abad Laboratorio. Y lo más importante, pues, que me ha enseñado la vida sobre los niños son mis dos hijos, que como te contaba, ya son grandes, pero igual sigo aprendiendo de ellos y de sus amigos y todo. Sofía tiene 20 años y Eduardo tiene 18. ¡Qué hermosura! ¡Qué rico, qué bonito recorrido! Y qué privilegiados somos de tenerte por aquí cerquita para que sigas apoyando y complementando la salud de nuestros niños. ¡Qué alegría! Lo mismo para mí, me encanta estar aquí. Ay, qué rico. Bueno, pero entonces tengo varias preguntas para ti que queremos como resolver. La primera y la más importante, mentiras que no todas son muy importantes, pero yo sí quería empezar con esta que es de ruptura y es, ¿cuál es como, digamos, la expectativa que podemos cumplir o no cumplir con el tema del crecimiento y desarrollo? Porque a veces vemos unas familias un poco como distorsionadas en sus expectativas del crecimiento y el desarrollo y bueno, qué rico que tú, una experta, nos puedas como resolver un poquito eso, como qué es lo que a veces queremos esperar o no, qué debemos esperar y cómo digamos que funciona un poquito ese proceso. Pues, Manu, mira, lo primerito es que la mayoría del pronóstico de talla, o sea, por decir el 80%, es genético, ¿cierto? Entonces, influye mucho la talla del papá, la talla de la mamá, y obviamente, pues uno es un combinado de genes, y uno puede traer genes de algún abuelo que es muy alto, una abuelita que es muy bajita, pero en general uno tiene una talla aproximada por la genética de los papás. Y lo otro es muy importante que pues, la época de mayor, digamos, impacto en los niños, en la parte mental y en la parte física es el embarazo. Entonces, ese embarazo, cómo fue ese embarazo, si fue sano, si te dio preeclampsia, si te dio diabetes gestacional, cómo la manejaste y sobre todo la talla y el peso al nacer también son súper importantes, porque hay unos niños que nacen chiquitos para la gestacional que los tenemos que seguir porque no reatrapan la talla parental. Entonces ahí es, digamos, una de las cosas que los papás deben saber, como un semáforo en amarillo. Si tú tienes un bebé que nació chiquito para la gestacional, algún día no lo tienes que llevar, digamos, pues siempre al pediatra, pero al endocrinólogo para chequear muy bien cómo va ese crecimiento. Y lo otro es que las expectativas deben ir acorde a dónde vivimos, dónde nacimos, cuáles son nuestros genes. Y nosotros, pues aquí, pues las dos vivimos en Medellín, vemos pacientes colombianos y la Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, junto con Colciencias y el Karolinska y la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, hicimos un proyecto gigante de medir 29,000 niños en toda Colombia.
y, Wow. digamos, sacamos las curvas de crecimiento de los niños de Colombia. Entonces, muchas cosas nos dicen eso, pues primero, seguimos los niños sobre esas curvas y segundo, como a grandes rasgos, para que las familias sepan, el promedio de mujer colombiana es unos 58, unos 60. Eso está perfecto, está ya M, es súper bien. El de los hombres es más o menos unos 70, unos 72, y como todo hay un espectro de normalidad, o sea, digamos que estos son 4 hijos, hijos del mismo papá y mamá, pero hay unos más altos y más chiquitos, pues porque hay variaciones de la normalidad. Entonces lo que tenemos que ver es ese niño cómo va creciendo en esa curva de crecimiento, ¿cierto? Okay. Porque muchas veces llegan y dicen, "Ay, yo lo quiero arquero", pero y el papá mide 1,73 y la mamá mide 1,59, pues va a quedar parecido al papá, que no está mal, que yo quiero que no crezcas, que yo quiero, pero no hay, o sea, todavía no tenemos poderes para hacerlos más altos que los papás, ¿cierto? Entonces, Total. digamos, esas serían unas expectativas que son reales, racionales, y pues no enfocarse tanto en la parte cosmética de la talla, sino en lo grande que son los niños por dentro, pues es que es Clarísimo, total. cierto. Y te Mm. preguntaba esa así como de ruptura porque te contaba que una vez me llegó un caso de una mamá muy desesperada diciéndome es que yo quiero que le pongan hormona de crecimiento aunque no la necesite. Y yo como que, a ver, no, las Sí, cosas no son así, entonces qué importante y qué rico saber, como nos decías, que independiente de lo que uno haga, que realmente esta hormona tiene unas indicaciones muy específicas y etcétera, pues digamos que una evaluación muy estructurada del tema no va a pasar, sino que ese 80% depende mucho de la genética y de lo que este personaje trae pues como en su estructura ah, genética. pues yo les doy como el ejemplo, es como los árboles, o sea, un arbolito de naranjas, por más abono que yo le eche, no me va a crecer ni como una ceiba, Así. ni como un roble, o sea, por más abono, cariño, amor, condimentos, hormonas, medicamentos, abonos fertilizantes, no va a crecer. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, Total. nosotros tenemos una genética y entonces no sirve la hormona de crecimiento porque tiene la genética de quedar parecido a la talla parental. Y lo otro es que le haríamos un daño porque esa hormona de crecimiento te puede acelerar la edad ósea, que es como la radiografía que uno pide para ver cuánta reserva tienen los niños para crecer, no el tamaño de la mano, sino los núcleos de crecimiento, y Claro. entonces se acelera esa edad ósea, que debe ser parecida a la edad cronológica. Entonces, no funciona. O sea, Claro. hay unas indicaciones, pero son 5 o 6 que se necesita hormona de crecimiento, que te las menciono rápidamente. El chiquito para la gestacional que no crece por la talla de los papás, el que tenga déficit de hormona de crecimiento. Hay un síndrome que se llama síndrome de Turner, que las niñas se benefician de ponerle esa hormona. Niños con falla renal, que pues por su condición de la insuficiencia renal no me están creciendo y la hormona de crecimiento sirve. Y otro que se llama un síndrome que se llama Prader-Willi. De resto, es muy ocasional que se ponga una hormona de Ok. crecimiento porque no tiene indicación. Qué importante y qué importante que seamos conscientes de eso porque no son caprichos, no son vanidades, es decir, todo tiene unos protocolos y unas indicaciones específicas. Qué bueno. Exacto, Bueno, exacto. Vero, entonces ahora sí como para poner en contexto clave de este tema que vamos a compartir contigo, generalmente pues uno es muy juicioso al principio de los primeros años de vida, el primero o el segundo año de vida con las revisiones del crecimiento y el desarrollo que nos invitan después del parto y etcétera. Después entonces vamos al pediatra generalmente. Cuéntanos en qué momento, digamos, qué es la endocrinología, pues como a grandes rasgos, y cuándo es indicado, digamos que generalmente el pediatra nos lo hace de manera pues como natural cuando lo necesitamos, pero cuáles son esas principales indicaciones para la endocrinología, porque no solamente es el crecimiento en la altura pues y en esto, sino que también hay Sí. muchas otras cosas que ustedes les pueden especializar y ayudarnos con eso. Sí, mira, nosotros, pues, por ejemplo, en mi caso, soy pediatra primero y después endocrinología, o sea, yo los veo hasta que sacan la cédula, o sea, ya de 18 ya los Buenísimo. remito, ya de Sí. 18 los remito, pues, al internista, en fin. Y Ajá.
hay que tener en cuenta varias cosas que yo creo que a las mamás somos súper enfocadas en las vacunas y todos los primeros 5 años y después nos vamos como relajando porque los niños van como bien. Pero digamos cositas claves. El primer año de vida crecen más o menos 25 centímetros. El Ok, segundo y el segundo año de vida crecen más o menos la mitad, 12 centímetros. ok. Ya de 3 a 4 pueden crecer 6 o 7 y a partir de los 4 es como la etapa escolar. Van a Ujú, crecer en promedio todos entre 4 y 6 centímetros por año. Entonces, ok. esa velocidad de crecimiento tú la notas comprando uniformes del colegio, o sea, porque cambian de Ujú. talla 6 a talla 8, de 8 a talla 10. Pero si tú ves algo que no me esté cambiando de talla, que el hermanito menor se me está igualando y que dicen, pero son mellizos, que el primito, que en la presentación de fin de año en el colegio tú ves todos los niños así y el tuyo está así y bueno, todos los niños así. O sea, eso te llama la atención. Entonces también en crecimiento y desarrollo, el primer año de vida casi que lo llevamos a los 15 días y cada mes. El Ajá. segundo año lo debemos llevar, entre pues, el primero y el segundo año, lo debemos llevar más o menos cada 3 o 4 meses. Ya Ujú. después, cada 6 meses y ya de 4 o 5 años en adelante, los llevamos cada año. Pero esa visita, si tú lo veas normal ese niño, lo debes llevar al pediatra, ¿cierto? Porque Ujú. él va a revisar mil cosas, él va a revisar los hábitos de alimentación, de las horas de sueño, de la parte de la actividad física, de cómo está creciendo en talla, en peso, las vacunas, si tiene alergias, si oye bien, o sea, toda esta parte es súper importante. Y si tú ves que ese niño venía creciendo, digamos, por decir algo, no era el más alto del salón, pero porque los papás no eran los más altos, pero estaba, digamos, creciendo y de pronto entre 6 y 7 años él aplanó. O sea, los niños no se achiquitan, él Ok, aplana la velocidad de crecimiento. O sea, deja de crecer. ok, Entonces, ahí eso es una alarma y ahí mismo nos lo remite ok. al endocrinólogo, que el endocrinólogo se llama porque son las glándulas endocrinas, que son las que producen las hormonas, y entonces vemos todo lo relacionado con la hipófisis, que es crecimiento, pubertad, pues las adrenales, la parte de la prolactina o la diabetes insípida, o Ujú, la parte del páncreas, que es la diabetes, o la parte de ujú. la tiroides, que es tiroides pues perezosa o superactiva, toda la parte del colesterol y metabolismo, o sea, todas las gónadas, entonces los niños que nacen con, por ejemplo, disgenesia gonadal, que sería genitales ambiguos, o que tiene una pubertad precoz, o que tiene una pubertad tardía, Claro, entonces todo lo relacionado con alto, bajito, ancho, delgadito, y claro. todo lo relacionado, pues, digamos, con el azúcar y el metabolismo. Qué importante, súper, súper, súper clave. Pero así como dato curioso, ¿qué porcentaje de niños tienen como dificultades en su sistema endocrino? Pues digamos que pues a mí me llegan todos, pero obviamente Por tu remitidos pediatría. por curiosidad de los papás, que me parece que también es bueno que ellos consulten, porque a Ujú, veces dicen, el médico le dice, no, porque van, por ejemplo, a médico general, no, eso está bien, tiene vellito a los 5 años, eso está bien, no ujú. come, no crece, no, tranquila, eso se le va a pasar, es un virus. No, a veces si los papás son, no, algo pasa, es mejor que consulten y queden tranquilos y no pasa nada. Ok. Eh, pero es muy importante que nos lo remitan cuando hay una duda, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, Ujú. cuando hay una duda que no están creciendo bien o cuando hay una duda que ese peso está subiendo mucho de peso o no está subiendo de peso, Ok. es muy importante que no lo remitan y ya ahí miramos qué exámenes necesitan. Entonces, los exámenes podría ser la radiografía de la mano para ver la reserva ósea, todos los exámenes de hormonas, los nutricionales, que son las vitaminas, la Ujú. ferritina, y los exámenes de metabólicos, que sería toda la parte, pues, cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está el colesterol, cómo está la glicemia. Entonces ahí uno va haciendo como el caso de este niño en particular, qué es lo que Ujú. presenta, qué es lo que tiene. Súper.
Espectacular, sí, muy importantes son ustedes para todos y para la humanidad, mejor dicho. Tan Muy lindo. bien, Vero, entonces, yéndonos un poquito más grandecitos, digamos que hablemos un poquito de la pubertad. Digamos, ¿cuál es más o menos la edad en que empiezan la pubertad? ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo no? Para, pues, como para tener un poquito de idea sobre el tema. Bueno, mira, aprovecho y te muestro que yo escribí 2 libros para Ujú. explicarle a los niños y a los Qué papás el belleza. proceso de la pubertad. Este se llama Ujú. cambio de cuarto, que es para niñas mayores de 8 años, Ok. y este se llama cambio de voz para niños a partir de los 9 años. Esas son las edades donde es normal arrancar la pubertad, o sea, los cambios de la pubertad. Yo digo, más o menos las niñas en promedio pueden arrancar desde los 8, que sería segundo grado, que son chiquitas, pero hay que evaluar el contexto de esa niña. Pero el promedio sería a los 10 años que arranquen con el botón mamario, ¿cierto? Entonces, a Ok. partir de ahí empiezan a crecer muy rápido en estatura, tienen asociado pues que les crecen los senitos, pueden tener cambios de ánimo porque las hormonas son muy emocionales, tienen Bastante. bastante emocionales, tienen también los otros cambios de las adrenales que los tenemos los hombres y las mujeres igualito, que es sudor, vello púbico, vello axilar y acné, que ese puede aparecer en niños y niñas entre los 8 años y 9 años en adelante. Y los hombres es muy escondido el comienzo de la pubertad, que ni ellos se dan cuenta, ni los papás tampoco, porque es el aumento del volumen testicular. Entonces, tú de pronto lo que notas es que no es que tiene, por ejemplo, un niño, por decir, de 7 años, no es que yo Ujú. ya le estoy notando vello púbico, sudor, acné, y no se habían dado cuenta que hay cambios en los genitales. Entonces cuando tengas esas alarmas, tienes que estar pendiente que te revisen, pues que hagamos un examen físico completo, porque si ya empezó un niño hombre de 7 años con cambios a nivel de los genitales, pues del aumento del volumen testicular estaríamos llamando eso una pubertad precoz. Pero Ok. normalmente los hombres, o sea, como te decía, las niñas arrancan cerquita a los 10 años cuando estén en cuarto grado, y los Ujú. hombres arrancan más o menos cuando el año que cumplen 12, que Ok. más o menos están en séptimo, para ellos estirarse después entre octavo, noveno y décimo. O sea, cuando Ujú. los hombres se estiran después entre los 13 y los 15 años, y las niñas se estiran mucho Más entre al los principio. 10 y los 12 años. Ok. Que hay otra cosa importante, que cuando llega la menarca no es que paren de crecer, sino que Ok. siguen creciendo por 3 años más, pero mucho más despacio. Ok. Pero Entonces, la menarca entonces es cuando les viene por primera vez, que cuenta mucho la gente que ahí pararon de crecer, que no le venga, porque entonces va a parar de crecer. Cuéntanos eso. sí, la menarca es el término médico Ujú. para la llegada a la primera menstruación. Entonces, Ujú. digamos, cómo va preparando uno la niña de uno, o los estudiantes o los pacientes, es que más o menos tengan en cuenta que a partir del botón mamario, cuando empieza a salir como esa bolita, es como, se llama botón, es como porque es un botón de chaqueta bullonado redondo debajo del pezón, o sea, se Ok. siente ahí esa bolita. Y a partir de ahí las niñas empiezan a crecer rapidísimo, y más o menos 2 años después, o sea, si le empezó a los 10, les llega a los 12 la primera Ok. menstruación. Si le empezó a los 11, más o menos les llega a los 13. Es una prox, pues es una Ok. prox, pero para que sepas eso, porque si le empieza a los 7, a los 8, es muy temprano, y es bueno que consultes para revisar todo, porque a Claro. veces hay unas pubertades precoces o unas pubertades rápidamente progresivas, que voy a meter aquí la cuña. A veces estamos viendo muchos productos para el pelo, cremas de peinar para las niñas, que utilizan embrión de pato o placenta, y eso tiene hormonas, y eso me puede acelerar todo ese proceso de pubertad. Entonces, cuidémonos de Claro. esas cremas por ahí. Sí. Así es, uno nunca piensa como que el impacto que puedan tener esas cosas y además me nace aquí como la importancia de coger las cosas a tiempo, porque si todo está a tiempo, pues hay Claro. mucho más que podamos hacer antes de que pues avance pues como el proceso de los niños. Sí, Qué total. bien.
Es muy importante y también explicarle la normalidad a las niñas y a los niños. O sea, porque a veces los niños se sienten, no, es que todas mis amigas están más altas. Entonces uno les Ujú, explica, claro, las niñas crecen primero, tú te vas a desquitar después, claro, porque los hombres crecen más tarde que las niñas, pero sí hay que estar revisando esa velocidad de crecimiento y esos cambios para que sepan que es normal. Por ejemplo, los hombres empiezan con el aumento del volumen testicular y la talla todavía no se modifica, pues no hay ningún estirón, nadie se da cuenta, y al año de tener muchos cambios, ¡pum!, arrancan a ¡pum! crecer rápido y después aparece la barba y el cambio de voz, o sea, eso ya es mucho más tardío. Ok, Entonces también igual, si tú tienes un niño de 11 que está cambiando la voz, no, algo está pasando aquí, ven, revisemos, ¿cierto? Es como ese total. es el mensaje. Qué belleza. Bueno, y qué bonito lo de los libros, porque quería pues como ir finalizando con esa pregunta y es, tú que eres tan niñera, con esa empatía que tienes con los niños, pues mira los libros que tienes para uno como herramienta, porque uno a veces no sabe cómo contarles, qué explicarles, si le está diciendo mal, si le está metiendo un mito que después entonces lo va a traumatizar para el futuro, no sé. ¿Cuál es la Sí. mejor forma, Vero, como amorosa de poderles explicar esos cambios? Como así fácil, ¿qué podemos hacer para decirle a una familia, háblele, dígale todo o qué se hace ahí? Sí, yo creo que hablar con el lenguaje de ellos, en el momento apropiado, en el lugar apropiado, cuando, como antes de que empiecen los cambios para que no tengan susto ni temor. Entonces, por Ujú. eso se recomienda empezarle a hablar a las niñas a partir de los 8 años, que ellas van a tener cambios en el cuerpo, que les va a crecer los senitos, que les va a salir un flujo vaginal, que les va a salir pelitos, que va a llegar la menstruación, que la menstruación es un proceso hermoso, natural, que ojalá nos llegue a todas, porque la que no les llegue, pues entonces tiene un problema, Claro. que es para después en un futuro poder tener un bebé. Y también asociado, obviamente, porque nosotros somos seres sexuados desde que nacemos, y pues entonces empezar a hablar también de una sexualidad acorde a la edad, ¿cierto? Pero también es importante empezarles a hablar en la casa de cómo es una sexualidad sana, porque una sexualidad no es solamente la genitalidad y no solamente son las relaciones sexuales, que es la penetración, sino que Ujú. haya un proceso de que va a existir una relación con una persona que te va a atraer, porque vas a sentir esos cambios, vas a sentir esa atracción y se hace como se hace una relación, con respeto, con camaradería, es un proceso, entonces empieza con las miradas, con las caricias, con lo que oyes, con lo que digas, y cuando ya tengas edad mental y edad física, y ojalá con mucho afecto, tengas una relación íntima o una relación pues ya de penetración, pero entonces no como asustarnos de hablar, que no les puedo hablar de sexualidad, al revés, porque, mano, están viendo porno desde los 8 años y están Así es, aprendiendo muy mal la sexualidad, porque esos son total. actores, actrices, y no es una sexualidad sana, sino que muchas veces utilizan a la mujer como objeto, no, pues no hay excitación, no hay preámbulo. Entonces yo creo que nosotros la responsabilidad de todos los que vemos niños, papás, profes, entrenadores de fútbol, de patines, de lo que sea, médicos, pediatras, tenemos que hablar de estos temas y ayudarles a los papás a hablar del tema, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que el proceso de la pubertad, pues empezar a explicar, te van a salir pelitos, entonces también ayudarles, porque entonces los pelitos de las axilas, pues se pueden quitar, que me va a salir pelito en el bigote, me están poniendo sobrenombres, también le puedes ayudar que se puede quitar, Claro. qué voy a hacer entonces para la menstruación, que se va a enterar todo el mundo, yo cómo me entero, no, pero entonces uno la va, digamos, entrenando para tener el kit, y eso no va a llegar pues así como las cataratas del Niágara, sino que eso llega como una pintica café, les da tiempo de ir y coger la toallita se cambia cada 3, 4 horas, dura más o menos 5 días, al principio no llega matemáticamente cada 4 semanas, sino que es muy irregular y es normal, y ahora también hay mucha ayudita también para la menstruación de las niñas, que son los calzones menstruales, entonces también hay un montón de cositas que yo
yo creo que los papás nos debemos ir enterando para poder explicarle, digamos, a las niñas ese proceso. Y a los niños que sepan de las niñas también, porque lo que yo digo es que uno es un mundo mixto, colegios mixtos, uno va a tener un jefe hombre o este va a tener una jefe mujer. Entonces nosotros tenemos que saber de qué le pasa a los hombres también, porque uno se enfoca, niñas, entonces contémosle lo de la menstruación, y los niños, vení, contémosles de entonces de erecciones y eyaculaciones, pero yo creo que las tenemos que integrar de porque los son lado y lado, así de es. lado y lado, porque para los niños también es importante pues explicarles ese proceso, que ellos obviamente desde que son bebés tienen erecciones, pero entonces van a tener erecciones más frecuentes por estímulo y pueden tener pues ya la eyaculación, entonces como y las emisiones nocturnas que son esos como sueños húmedos que tienen eyaculaciones dormidos y ellos amanecen como asustados, ¿qué me ha pasado? Y eso es Claro, normal. Entonces, claro. como también como ese proceso, pues digamos que si tienen, uno se le olvida cómo le pasó a uno, ¿cierto? Pero uno a veces también se pregunta, que es muy bueno decir, ¿qué me hubiera gustado saber a mí? ¿Cierto? ¿Qué me hubiera gustado que mis papás me cuenten? Entonces yo creo que los papás de ahora somos ya mucho más conscientes de Así es. explicarles en la casa, pues los cambios normales. Y yo sí, pues te recomiendo, si digamos no sabes bien explicarle a los niños, los libros son muy didácticos en lenguaje de niños Claro. y pues yo digo que tras bambalinas los cuidadores podemos aprender de cómo es ese proceso y qué esperar, porque también uno es igual a ellos. Ay, no, está toda volteando el pelo, no, se encierran en el cuarto y uno dice, Santa María, grosera, porque me les así, así, así. En cambio, uno decir, esperemos, ¿qué será lo que me quiere decir? Ella necesita su Claro, tiempo, total. quiere estar, pues, digamos, un ratico solo y respetar ese ratico solo. Entonces, yo creo que es como que nosotros aprendemos a ser papás y ellos van creciendo y ahí nos vamos conectando, haciendo como esa conexión con ellos. Así es, yo siento que es una época muy hermosa que deberíamos aprovechar para trabajar y estimular todos estos temas de la autoestima, del autoconocimiento, del respeto. Creo que ese es el punto porque todavía no son grandes como ya adolescentes, ¿cierto? Más rebeldes, sino que están todavía siendo chiquitos como sorprendiéndose con lo que les está pasando y de pronto ahí los papás tenemos también un mayor impacto para poder hablar todavía con autoridad, todavía como con darles la seguridad. Entonces creo que antes deberíamos aprovechar todo eso que pasa para poder entregarles información, generar un vínculo seguro, generar un vínculo de confianza, etc. ¡Qué Sí, belleza! sí, sí. Eso sí es algo que yo creo que lo que más queremos los papás es que los niños sean autónomos y digamos, autónomos y, como dices tú, con autoestima, Claro, porque todos somos distintos y empieza por lo que empezamos el podcast. Unos tienen una talla más alta, otros más bajita, pero uno no escoge amigos por altos o por bajitos. Uno así es. escoge amigos y su pareja y su grupo es porque es afín a ti. Entonces, también respetar la diversidad y Qué creer en bonito. uno mismo de que todo, no tengo que ser como el de las redes sociales, ¿cierto? Pues no tengo que ver, la comparación es una cosa que está atravesando mucho está impactando mucho a los niños porque todo el día se comparan, o sea, este es Así más es. alto, este viajó, este tiene esta camiseta, este tiene cuadritos, entonces no les estamos dando las herramientas y lo que tenemos que darles las herramientas de creer en ellos mismos y que su proceso va bien. Así es, así es. Sí, yo creo que ese es el mejor regalo, cómo aprovechar esas transiciones para entregar y entregar y entregar información y fortalecer vínculo. Vero, qué alegría haberte tenido aquí. Yo pues aprendí un montón y creo que es súper valioso toda esta información que nos enseñaste para las familias. Y bueno, yo espero volverte a tener. Gracias, gracias por habernos acompañado y te mando un abrazo. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.